Nada en tu vida ha sido al azar. No fue casualidad ese encuentro, ese accidente, esa pérdida, ese amor que llegó tarde o ese amigo que se fue sin explicación. Desde la mirada del estoicismo, cada suceso, por más doloroso o insignificante que parezca, forma parte de un tejido invisible que moldea tu carácter, tus decisiones y, en última instancia, tu destino. Los estoicos no creían en el caos arbitrario. Ellos veían el universo como una red racional y ordenada, guiada por el logos, una inteligencia cósmica que da forma y sentido a todo lo que existe. Vivir de acuerdo con esa razón universal no era solo una filosofía, era una manera de resistir el dolor, de atravesar la incertidumbre y de crecer incluso en medio del sufrimiento. Imagínate a Marco Aurelio, el emperador de Roma, escribiendo en sus meditaciones mientras la peste devastaba su imperio. En lugar de rendirse ante la desesperación, anotaba: lo que te sucede, te fue preparado desde toda la eternidad. Todo encaja contigo. Todo está tejido para tu bien, aunque no lo veas ahora. Esta frase no es solo resiliencia, es una aceptación radical del orden oculto de la vida. Aceptar que nada ocurre por casualidad no significa rendirse o dejar de actuar. Significa ver cada evento como parte de una lección necesaria. Significa que incluso el dolor tiene dirección. Que incluso el fracaso trae un mensaje. El desafío no es evitar los golpes, sino encontrar el propósito detrás de ellos. Cada obstáculo, cada pérdida, incluso cada traición, contiene en sí misma una oportunidad de transformación. En el pensamiento estoico, la adversidad no es castigo, sino entrenamiento. Epicteto, nacido esclavo y convertido en uno de los grandes filósofos de su época, decía: los desafíos no son para detenerte, sino para que sepas de qué estás hecho. Nada en su vida fue fácil. Pero cada dificultad fue un peldaño. Cada rechazo, una llamada al despertar interior. Él no pidió una vida más simple, sino una mente más fuerte. Hoy, en medio de un mundo acelerado, hiperconectado y lleno de ruido, este mensaje cobra más fuerza que nunca. Muchos buscan sentido en medio de la confusión. Y cuando algo sale mal, nos aferramos a la idea de que fue una mala suerte, una casualidad cruel. Pero ¿y si no lo fue? ¿Y si ese momento incómodo, esa puerta cerrada, ese silencio inesperado, era exactamente lo que necesitabas para dar un giro interno? La mente estoica no rechaza el dolor, lo observa. No huye del caos, lo descifra. Y no culpa al destino, lo honra. Porque detrás de cada momento oscuro, se oculta una semilla de sabiduría que solo germina si se la mira con conciencia. Detrás de esa ruptura que dolió más de lo que esperabas, tal vez estaba la libertad que nunca te hubieras permitido. Detrás de esa pérdida de trabajo, quizás el impulso para crear algo que realmente refleje quién eres. Nada ocurre sin razón. Nada llega antes ni después de tiempo. Todo es parte de una arquitectura secreta que solo revela su forma cuando dejas de resistirte y comienzas a observar. Este vídeo no es solo una reflexión sobre el estoicismo, es una invitación a mirar tu vida con otros ojos. A ver los patrones que se repiten, a escuchar las señales, a entender que incluso tus errores fueron parte de tu aprendizaje. Que incluso las personas que más te hirieron, jugaron un papel en tu evolución. En este viaje recorreremos 18 pasos. Cada uno revelará una parte del mapa. Y al final, entenderás por qué nada fue una coincidencia. Porque si logras ver con claridad, comprenderás que cada caída te trajo aquí. Que cada sombra tenía un propósito. Que cada dolor te estaba guiando. Y que quizás, en el fondo, todo lo que parecía caos era solo el lenguaje del destino intentando hablarte. El orden oculto del universo estoico. Cuando observamos el mundo moderno, parece que reina el desorden. Noticias confusas, relaciones frágiles, cambios imprevistos, fracasos repentinos. ¿Cómo no pensar que todo es azaroso? ¿Cómo no creer que todo ocurre sin dirección? Pero para los estoicos, ese caos aparente no es más que ignorancia frente al orden profundo que rige la realidad. Y esa creencia es más que un pensamiento reconfortante, es una herramienta para vivir con fuerza interior. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, no comenzó su camino como filósofo. Era un comerciante. Su barco naufragó, perdió toda su mercancía y quedó a la deriva en una ciudad extranjera, Atenas. Pero ese accidente, que para muchos sería una ruina, fue su despertar. En sus palabras, naufragué, y por eso encontré el puerto de la filosofía.
Nada fue casualidad. Todo tuvo una razón. Este principio atraviesa todo el pensamiento estoico. La vida tiene estructura. Hay causas detrás de cada efecto. Lo que ahora te hiere, mañana puede revelarse como lo que te liberó. Lo que ahora ves como castigo, quizás sea protección disfrazada. Marco Aurelio lo decía así: lo que le ocurre a cada uno es como una piedra que cae desde lo alto, ha sido lanzada con dirección. ¿Y cómo se ve ese orden oculto en la vida cotidiana? Piensa en tus propias experiencias. ¿Cuántas veces algo malo derivó en algo mejor? ¿Cuántas veces una pérdida te llevó a una ganancia más profunda? ¿Cuántas veces una puerta cerrada fue el único modo de que cambiaras de camino? El problema es que vivimos aferrados a expectativas rígidas. Queremos que las cosas sucedan como las planeamos. Y cuando no lo hacen, creemos que el universo se equivoca. Pero el estoicismo te ofrece otra mirada. El universo no se equivoca, tú te resistes. Tú quieres controlar lo que no está en tus manos. Tú quieres evitar lo que es inevitable. Y en esa resistencia nace el sufrimiento. No es que debas conformarte o resignarte. Es que debes aprender a ver. Ver cómo el aparente caos contiene lógica. Cómo incluso la traición de alguien cercano puede enseñarte límites que antes no tenías. Cómo el rechazo que dolió te enseñó tu verdadero valor. Cómo la incertidumbre te enseñó a soltar. Séneca lo explicaba con claridad: no nos ataca la vida, nos resistimos a sus lecciones. Esa es la clave. La vida no es tu enemiga. Solo parece cruel cuando te niegas a evolucionar con ella. La diferencia entre una persona rota y una persona sabia no está en lo que vivieron, sino en lo que aprendieron de ello. El orden del universo es como una corriente. Si luchas contra ella, te ahogas. Si fluyes con ella, descubres que te lleva justo donde necesitas estar. Y fluir con ella no es pasividad, es sabiduría. Es entender que no controlas lo externo, pero sí cómo lo interpretas. No eliges lo que ocurre, pero sí eliges quién eres frente a ello. La práctica estoica no comienza en los grandes discursos filosóficos, sino en lo cotidiano. Cuando aceptas un día difícil sin quejarte. Cuando agradeces lo que tienes en lugar de lamentarte por lo que perdiste. Cuando decides aprender de una caída en vez de culpar a otros. Es ahí donde comienza el verdadero estoicismo. No en los libros, sino en las decisiones silenciosas del alma. Hoy más que nunca, el mundo necesita esa mirada. Necesita personas que no vivan como hojas al viento, sino como árboles con raíces profundas. Personas que no reaccionen con rabia, sino que respondan con comprensión. Personas que, al mirar atrás, no digan todo fue un error, sino todo fue necesario. Así es como comienzas a vivir con propósito. No esperando que todo salga perfecto, sino confiando en que incluso lo imperfecto te perfecciona. Que incluso los momentos rotos son parte de un diseño mayor. Y que incluso tú, con tus contradicciones, con tus heridas, estás siendo guiado hacia una forma más consciente de ser. Nada ocurre por casualidad. Y si has llegado hasta aquí, es porque estas palabras también forman parte de ese orden secreto. Quizás aún no lo comprendas por completo, pero al abrirte a esta posibilidad, estás dando el primer paso hacia una nueva manera de ver tu vida, no como un accidente, sino como una travesía con sentido. Tu destino no es un accidente, es una construcción silenciosa. Hay una idea poderosa en el estoicismo que desarma las excusas, los victimismos y la sensación de estar a merced de fuerzas externas. El destino no es lo que te ocurre, es lo que construyes con lo que te ocurre. En otras palabras, el destino no se hereda, se forja. Y esa forja, aunque a menudo invisible a los ojos del mundo, se realiza todos los días, con tus decisiones, tu carácter, tu perseverancia y tu visión. El estoico no espera que la vida le sonría. No espera que el camino se abra por sí solo. En lugar de eso, acepta el camino que le toca y lo transforma. Marco Aurelio, emperador del mayor imperio del mundo, escribía en sus meditaciones personales: lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esta frase es el corazón mismo del estoicismo. Nada es un obstáculo definitivo. Todo puede ser transformado en parte de tu avance. Muchos creen que el destino es una fuerza que está allá afuera, que nos mueve como peones. Pero el estoico cree lo contrario. Para él,
El destino es una fuerza que se manifiesta desde adentro. Es una consecuencia de cómo enfrentamos lo que no controlamos. Tú no eliges tu infancia, tus traumas, tus padres, ni muchas de las situaciones que viviste. Pero eliges tu respuesta. Y esa elección repetida, constante, diaria, es la que moldea tu destino. Hay quienes nacen en la comodidad y terminan destruyéndose. Hay quienes nacen en el dolor y terminan iluminando a otros. ¿Qué hace la diferencia? La actitud interior. La disciplina. La decisión de no convertirse en esclavo de las circunstancias. Epicteto, uno de los sabios más citados del estoicismo, fue esclavo. No libre, no rico, no poderoso. Fue un esclavo. Y desde esa condición encontró una libertad más profunda que la que muchos hombres libres jamás conocen. Porque entendió que el verdadero poder está en cómo piensas, no en dónde vives. Hoy, quizás te encuentres en un momento confuso. Tal vez no sabes hacia dónde va tu vida. Tal vez perdiste algo o alguien importante. O quizás solo sientes que estás flotando, sin sentido. Pero aquí está la propuesta estoica: cada día cuenta. Cada momento es una oportunidad para construir, no para rendirse. Cada dificultad tiene una semilla oculta de sabiduría, si sabes mirar con atención. La construcción del destino estoico no se ve desde afuera. Nadie aplaude tu esfuerzo silencioso, tus pequeñas renuncias, tu decisión de seguir aunque no haya certezas. Pero en el fondo de tu alma, tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes que estás levantando algo más sólido que la aprobación, estás levantando carácter. Y ese carácter es lo que sostiene tu vida cuando todo lo demás se cae. Cuando las personas te fallan. Cuando los planes no salen. Cuando las oportunidades no llegan. Lo único que no puede ser arrebatado es la estructura interna que has construido con disciplina. Esa es la victoria silenciosa del estoico. No necesita garantías externas, porque su paz no depende del mundo. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasó esto?, empieza a preguntarte ¿para qué me pasó esto? El cambio de enfoque es brutal. De víctima a constructor. De pasividad a propósito. Cuando entiendes que todo puede ser parte de tu formación, incluso lo doloroso, empiezas a dejar de resistirte. Y en lugar de eso, canalizas. El destino, entonces, no es un relato que alguien más escribió para ti. Es un lienzo en blanco en el que tú pintas, incluso con las manos temblorosas, incluso con lágrimas en los ojos. El estoicismo te invita a convertir cada golpe en una pincelada, cada caída en un paso, cada silencio en una afirmación de fortaleza. Y es importante entender esto, no se trata de negar el dolor. El estoico no es insensible, no es de piedra, sufre, como todos, pero no deja que el dolor le robe el sentido. Al contrario, lo integra, porque sabe que nada de lo que vive es inútil si puede transformarlo en sabiduría. Si hoy sientes que tu vida no tiene dirección, recuerda esto: mientras respires, puedes construir. Mientras pienses, puedes dirigir. Mientras elijas, puedes transformar. No estás perdido, estás en proceso. No estás derrotado, estás despertando. Y aunque nadie lo vea, el destino que estás construyendo será, con el tiempo, tu legado silencioso. Aceptar no es rendirse, el poder de fluir con lo inevitable. Uno de los mayores malentendidos sobre el estoicismo es confundir aceptación con resignación. Decir acepto lo que sucede no es lo mismo que decir me rindo. Al contrario, aceptar es el primer paso de la verdadera transformación interior. Es reconocer que hay cosas que no puedes cambiar, y que, en vez de luchar contra ellas, puedes usarlas para fortalecerte. En el mundo estoico, lo inevitable no es tu enemigo, es tu maestro. Imagina que estás en medio de una tormenta en el mar. Puedes maldecir el viento, gritarle a las olas, o intentar controlar lo incontrolable. Pero no cambiarás el clima. Lo que sí puedes hacer es ajustar tus velas, redirigir tu timón, aprender a navegar esa tormenta en vez de hundirte con ella. Eso es aceptación estoica. No es pasividad, es estrategia interior. Es adaptación consciente. Es valentía que se transforma en dirección. Epicteto lo decía claramente: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Lo que te hunde no es el evento, sino tu resistencia a él.
Es la tensión interna que nace de querer que la realidad sea otra. Pero cuando entiendes que hay fuerzas fuera de tu control, la muerte, el pasado, las decisiones ajenas, la naturaleza, y decides no desgastarte contra ellas, algo cambia profundamente. La paz deja de depender del exterior. Pero esta aceptación no es fácil. Va en contra de todo lo que nos enseñaron. En una cultura donde se glorifica el control, la rapidez, la conquista constante, aceptar se ve como fracaso. Pero no hay nada más valiente que mirar de frente lo que no puedes cambiar y decidir actuar con integridad, sin excusas, sin dramatismos. Eso no te convierte en débil, te convierte en sabio. ¿Te abandonaron? ¿Perdiste algo que amabas profundamente? ¿Fracasaste en un proyecto que te costó años? La respuesta estoica no es evadir ni ignorar el dolor. La respuesta es integrarlo, sentirlo, llorar si es necesario, pero luego, levantarte y seguir. No porque olvidaste, sino porque aprendiste. El dolor, bien entendido, puede afilarte, puede convertirte en alguien más profundo, más consciente, más fuerte. Pero solo si lo aceptas, si lo transitas, si dejas de pelear con su presencia. Aceptar también es entender que tú no eres el centro del universo, que muchas cosas suceden por dinámicas más grandes que tú. El estoico no se victimiza, porque comprende que la vida no le debe nada, que cada instante es un regalo breve, no una garantía eterna. Vivir desde esta humildad no es deprimente, es liberador, porque te saca del drama del ego y te conecta con lo real. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía por las noches para recordarse a sí mismo que todo es efímero, que incluso el poder más grande, la riqueza, la fama, la gloria, todo desaparece. ¿Qué queda entonces? Queda tu carácter, queda tu actitud frente a la vida, queda la manera en que enfrentaste lo que no podías evitar. Ahí se mide la grandeza estoica. Aceptar es también un acto de amor propio, porque cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, liberas energía para lo que sí puedes. Y entonces, te enfocas en mejorar tu mente, tus hábitos, tu disciplina, tus relaciones. Empiezas a actuar con claridad. Y esa claridad no viene de tener todo bajo control, sino de entender que sí te pertenece. Tus pensamientos, tus decisiones, tu conducta. No todo va a salir como planeas. No todos van a tratarte como mereces. No siempre vas a ganar. Pero eso no define tu valor. Lo que lo define es cómo respondes. Esa es tu verdadera obra de arte. Cada reacción tuya es una pincelada en el lienzo de tu carácter. Y cuando actúas desde la aceptación, desde la templanza, desde la serenidad, creas una vida sólida. Una vida que no se desmorona con las tormentas. Aceptar, entonces, es un acto profundo de libertad. Porque te libera del apego a lo que no depende de ti. Te devuelve al presente. Te ancla en lo que puedes hacer, aquí y ahora. Y desde ese lugar, parado en lo real, el estoico actúa. Sin quejas. Sin excusas. Sin necesidad de aplausos. Si estás en medio de una situación dolorosa, respira. Mira lo que no puedes cambiar. Y déjalo ir. No porque no importe, sino porque no te define. Luego, mira lo que sí puedes cambiar. Tu actitud, tu enfoque, tu próximo paso. Ahí es donde empieza tu poder. Ahí es donde nace tu destino estoico. La voluntad inquebrantable, el poder de elegir tu respuesta. En el corazón del estoicismo no hay una promesa de que la vida será justa, ni de que los sueños se cumplirán si te esfuerzas lo suficiente. Lo que hay es una convicción más profunda, que siempre, pase lo que pase, tienes el poder de decidir cómo responder. Esa es tu libertad esencial. Y nadie puede arrebatarla. No importa lo que enfrentes, una pérdida, una traición, un fracaso, puedes elegir no reaccionar con rabia, con desesperación o con victimismo. Puedes elegir actuar con dignidad. Esa es la fuerza del estoico. Epicteto fue esclavo antes de ser filósofo. No tenía control sobre su cuerpo, su tiempo o su libertad física. Pero tenía una cosa que nadie podía tocar, su mente. Y desde ahí, edificó una filosofía que hoy, siglos después, sigue siendo un refugio para millones de personas que atraviesan tormentas. ¿Cómo pudo un esclavo ser más libre que muchos hombres poderosos de su época? Porque Epicteto comprendía que la voluntad interna, el dominio de uno mismo, es más valioso que cualquier corona o título.
Este poder de respuesta, esta soberanía sobre ti mismo, no se trata de suprimir emociones. Se trata de gobernarlas. Se trata de no permitir que una emoción momentánea arruine una vida entera. ¿Sientes ira? Bien, siéntela, pero no actúes desde ella. Observa. Respira. Deja que pase como una tormenta que no puede quedarse para siempre. El estoico no es de piedra, es un mar profundo que sabe contenerse. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, escribía en sus meditaciones: la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Eso es el estoicismo en acción. No necesitas devolver el golpe. No necesitas hundirte con quienes ya viven en la oscuridad. Puedes elegir no arrastrarte por el fango. Puedes elegir la calma, el silencio, el camino alto. Y esa elección, una y otra vez, es lo que moldea tu carácter. En la vida diaria, esto se traduce en prácticas pequeñas pero poderosas. Alguien te habla con desprecio. Responderás igual o con ecuanimidad. Fallaste en algo importante. Te hundirás en la culpa o aprenderás de ello. Estás en una espera larga e incómoda. ¿Te llenarás de ansiedad o aprovecharás ese momento para fortalecer la paciencia? Cada microdecisión construye tu alma. Y cada elección puede ser una victoria silenciosa. No se trata de ser perfecto. Nadie lo es. Se trata de ser constante. De no traicionarte a ti mismo cuando nadie te está mirando. De actuar con coherencia aunque estés cansado. De sostener tus principios cuando todo te empuje a soltarlos. Esa voluntad, cuando se cultiva día tras día, se convierte en una armadura invisible. No te aísla del mundo, pero te da fuerza para atravesarlo con entereza. La disciplina emocional no se hereda, se entrena. Y se entrena especialmente cuando menos ganas tienes de aplicarla. En medio de una crisis, en un conflicto familiar, en una noche oscura del alma. Ahí es donde se forja la verdadera fortaleza estoica. No con frases bonitas, sino con decisiones firmes. Y cada vez que eliges el control sobre la reacción, estás afilando tu espíritu. Este es el gran secreto del estoicismo. No puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes controlar lo que eso hace en ti. Puedes convertir una ofensa en compasión, un fracaso en sabiduría, una pérdida en libertad. Esa alquimia interna es lo que te separa de los demás. No es la ausencia de dolor lo que te hace fuerte. Es tu respuesta al dolor lo que te transforma. Vivimos en un mundo que premia lo inmediato, que glorifica el impulso, que cree que reaccionar rápido es señal de autenticidad. Pero el estoico sabe que lo auténtico no es lo impulsivo, es lo íntegro. Es lo que se mantiene firme aun cuando nadie lo ve, aun cuando todo arde. Por eso, entrenar la voluntad no es solo una práctica filosófica. Es una revolución silenciosa. Una manera de rebelarte contra lo superficial y lo automático. Si hoy sientes que todo está fuera de control, recuerda esto: no necesitas controlar el mundo. Solo necesitas gobernarte a ti mismo. Esa es tu tarea. Ese es tu deber. Y si puedes hacerlo hoy, en medio del caos, entonces estás avanzando. Estás despertando. Estás demostrando que la libertad estoica no es un ideal lejano. Es una realidad que se construye decisión a decisión. No busques garantías. No esperes que las cosas salgan como imaginas. Acepta la incertidumbre. Acepta lo difícil. Pero no entregues tu poder de respuesta. Ese es tu último bastión. Tu lugar sagrado. Y mientras lo defiendas con firmeza, nadie podrá arrebatarte la victoria interior. El silencio como escudo, hablar menos, entender más. En una época dominada por el ruido, el silencio se ha convertido en un lujo, un acto de rebeldía. Y para los estoicos, es también una herramienta de sabiduría. No se trata simplemente de callar, sino de observar, de escuchar, de comprender antes de reaccionar. El silencio no es vacío. Es un espacio lleno de intención, lleno de fuerza. Es la respuesta del sabio cuando el mundo grita. Epicteto decía: tenemos 2 oídos y una sola boca, por lo tanto, escuchemos el doble de lo que hablamos. Este principio, simple en apariencia, encierra una de las grandes claves del dominio personal. El que menos habla, suele ser el que más entiende. No porque carezca de ideas, sino porque sabe que hablar sin necesidad es debilidad.
Es exponerse. Es perder el control de uno mismo. Cuando hablas sin filtro, revelas tus emociones más fácilmente. Abres la puerta a tus inseguridades, tus impulsos, tus heridas. Y en un mundo donde muchos escuchan solo para atacar, ese descuido puede costarte caro. En cambio, cuando eliges el silencio consciente, te conviertes en un enigma. Y esa ambigüedad se convierte en poder. Nadie puede herirte si no saben dónde te duele. Los grandes líderes, los sabios, los que han resistido tormentas sin quebrarse, no son los que más han gritado. Son los que han aprendido a pensar antes de actuar, a esperar antes de intervenir, a medir cada palabra como si fuera una moneda de oro. Porque entendieron que cada palabra tiene consecuencias. Y que una frase dicha en un momento de furia puede destruir lo que tardaste años en construir. El silencio estoico no es pasividad. No es indiferencia. Es contención. Es decirte a ti mismo, no necesito reaccionar para sentirme fuerte. No necesito justificarme para tener valor. Porque el que está en paz con su conciencia, no corre a defenderse. El que sabe quién es, no discute para probarlo. Imagina esto, alguien te critica injustamente. ¿Cuál es tu primer impulso? Responder. Defenderte. Devolver el golpe. Pero si en ese instante eliges el silencio, algo cambia. Dejas que el otro se revele. Que se exponga. Que se desgaste en su ruido. Y tú permaneces intacto. No porque seas débil, sino porque has elegido no descender al nivel del conflicto. Has ganado, sin necesidad de pelear. En las relaciones personales, esta práctica es aún más valiosa. En una discusión de pareja, en un conflicto familiar, muchas veces el problema no es lo que se dice, sino cómo y cuándo se dice. Una pausa, un respiro, un momento de silencio puede evitar una herida profunda. Puede salvar un vínculo. Y no por evitar el conflicto, sino por elegir el momento y el tono adecuados. Los estoicos sabían que el lenguaje es acción. Que una palabra puede ser un arma o un puente. Por eso, la cultivaban como un arte. No hablaban de más. Y cuando hablaban, lo hacían con intención. No para lucirse, no para impresionar, sino para iluminar. Y eso requiere temple. Porque el ego siempre quiere tener la última palabra. Siempre quiere demostrar. Pero el alma fuerte no necesita espectáculo. Hoy más que nunca, vivimos en una cultura de reacción. Donde se premia al que responde más rápido, al que opina de todo, al que nunca calla. Pero esa urgencia constante es una trampa. Te roba la claridad. Te impide ver con profundidad. El silencio, en cambio, te regresa al centro. Te permite observar sin juicio. Y desde ahí, tomar decisiones más sabias. El que habla menos, muchas veces es subestimado. Pero eso es parte del juego. Deja que piensen que no sabes, que no entiendes. Mientras tanto, tú observas, tú estudias, tú preparas el momento justo para actuar. Como un arquero que no desperdicia flechas. Como un guerrero que espera el terreno adecuado para avanzar. A veces, el mayor acto de poder es no decir nada. No responder a la provocación. No caer en el juego ajeno. Porque eso demuestra que no estás en manos del mundo. Que no eres un títere de tus emociones. Que puedes mirar el caos sin convertirte en parte de él. Así que la próxima vez que sientas el impulso de explicar, de discutir, de reaccionar, detente. Respira. Pregúntate, ¿esto que voy a decir me acerca a la paz o al conflicto? ¿Lo digo por necesidad o por ego? ¿Es sabio o es impulsivo? Y si la respuesta no es clara, guarda silencio. Ahí estarás entrenando el músculo más poderoso que existe, el dominio de ti mismo. El silencio no es un castigo, es un regalo. Es un escudo que te protege del mundo y, muchas veces, de ti mismo. Aprende a usarlo. No como una evasión, sino como una afirmación de tu fortaleza. Porque el que puede callar, puede controlar. Y el que controla, puede transformar. El poder de la aceptación radical. No controles, comprende. Uno de los pilares más desafiantes del estoicismo no es la fuerza, ni la disciplina, ni siquiera el silencio. Es la aceptación. Aceptar lo que no puedes cambiar. Aceptar la pérdida, la injusticia, el error ajeno.
Aceptar incluso lo que duele profundamente. No como resignación, sino como una declaración de poder. Esto no depende de mí, por tanto, no me destruirá. La vida te va a poner en situaciones que no pediste. Vas a perder personas que amabas. Te van a fallar. Vas a ser malinterpretado. A veces, harás todo bien y el resultado será catastrófico. Y eso duele. Pero el estoico no pregunta ¿por qué a mí? El estoico se pregunta ¿qué puedo hacer con esto? Porque ahí es donde empieza la verdadera libertad, cuando dejas de luchar contra la realidad y comienzas a trabajar con ella. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso del mundo, se enfrentaba a traiciones, enfermedades, guerras, muertes. Y aún así escribió, ama el destino que te ha sido dado. No porque fuera débil, no porque aceptara el sufrimiento como algo bueno, sino porque comprendía que resistirse a lo inevitable solo genera más sufrimiento. Aceptar no significa que estés de acuerdo con lo que pasó. No significa que no tengas derecho a sentir dolor. Significa que eliges no quedarte estancado en el esto no debería haber sucedido. Porque la verdad es que ya sucedió. Y cada segundo que pasas negándolo es energía que podrías estar usando para reconstruirte. Hay personas que pasan la vida entera atrapadas en un momento del pasado. Un error, una traición, una pérdida. Se repiten la misma historia una y otra vez. Esto no fue justo, no debería haber pasado. Y con eso se encadenan al dolor. No viven el presente. No miran al futuro. Se quedaron detenidos, congelados, en una imagen que no pueden cambiar. Y eso los consume. La aceptación radical no es un acto de debilidad, es el primer paso hacia la acción. Cuando aceptas, no te rindes, tomas el control de lo único que puedes controlar, tu actitud. Dices, esto me pasó. No lo pedí, no lo merecía, pero aquí estoy. Y no voy a dejar que esto me defina. Aceptar es entender que el universo no te debe nada. Que la vida no es una transacción justa. Que a veces el que más ama es el que más sufre. Que a veces haces todo lo correcto y todo sale mal. Pero incluso así, puedes levantarte. Porque no eres lo que te ocurrió. Eres lo que haces con eso. Los estoicos entendieron que mucho del sufrimiento humano viene de la ilusión de control. Queremos que las personas nos entiendan. Que los planes salgan como los soñamos. Que el mundo nos responda con justicia. Pero la realidad es impredecible. Y entre más intentes controlarla, más te frustras. La paz llega cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable. Eso no significa que te vuelvas pasivo. Significa que canalizas tu energía en lo que sí puedes transformar. Tu carácter, tu reacción, tu enfoque. Puedes no cambiar lo que alguien hizo, pero puedes decidir no cargar con eso todos los días. Puedes no controlar la pérdida, pero puedes elegir cómo honras lo perdido. Puedes no evitar el caos, pero puedes entrenar tu mente para que no se quiebre dentro de él. La aceptación estoica es una herramienta para la acción sabia. Porque una vez que dejas de luchar contra la realidad, puedes empezar a actuar en ella con claridad. Ya no estás peleando con fantasmas. Estás presente, despierto, anclado. Y desde ahí, todo lo que construyas será real. Aceptar también significa aceptar quién eres hoy. Con tus fallas, tus heridas, tus procesos lentos. Deja de compararte con otros. Deja de pensar que deberías estar más adelante. Estás donde necesitas estar para aprender lo que necesitas aprender. Y mientras sigas avanzando, no estás perdido. Estás en el camino. Y no olvides esto, hay cosas que hoy parecen errores, tragedias, injusticias, que en unos años entenderás como puntos de inflexión. Como los momentos que te obligaron a despertar, a cambiar de rumbo, a fortalecerte. Pero para llegar a ese entendimiento, primero debes aceptar. Abrazar incluso lo que no comprendes todavía. Confiar en que algo en ti sabrá cómo transformarlo. No hay paz sin aceptación. No hay fuerza sin comprensión. No hay futuro si sigues viviendo en la resistencia al presente. Así que míralo de frente. Lo que pasó, pasó. Lo que duele, duele. Pero lo que eliges hoy, eso es tuyo. Eso es poder. Eso es libertad. Romper la cadena. No hagas del dolor tu legado. Imagina que llevas una antorcha encendida en la mano.
Esa antorcha es el dolor que otros te han causado. Puede haber sido un padre ausente, una traición inesperada, una amistad que se quebró o una infancia llena de silencios y gritos. Caminas con esa llama todos los días. Y aunque arde, aunque quema, no la sueltas. Porque en el fondo sientes que si la sueltas, de algún modo, estarás permitiendo que lo que te hicieron quede impune. Pero aquí está la verdad incómoda: mientras la sostienes, eres tú quien se quema. El dolor que no se transforma, se transmite. Y muchas veces, sin darnos cuenta, pasamos ese fuego a otros. Lo proyectamos en nuestras relaciones. Nos volvemos desconfiados, fríos, exigentes. Castigamos a personas que no nos hicieron daño, porque llevamos heridas que nadie más ve. Y así, el ciclo continúa. El daño recibido se convierte en daño entregado. Hasta que alguien, quizás tú, dice: basta. El estoicismo te invita a romper esa cadena. No por debilidad, no por olvido, sino por responsabilidad. Porque no podemos controlar el daño que nos hicieron, pero sí podemos decidir qué hacemos con él. Podemos convertirlo en sabiduría, en compasión, en fortaleza, pero para eso hay que dejar de avivarlo. ¿Has notado cómo muchas personas definen su identidad por lo que les pasó? A mí me abandonaron. A mí me traicionaron. A mí me fallaron. Como si esa herida fuera lo único que los define. Como si no existieran fuera de esa historia. Es comprensible. Cuando algo nos marca tan fuerte, tendemos a girar alrededor de ese evento, construyendo muros para que no vuelva a repetirse. Pero al hacerlo, también nos limitamos. Nos encerramos en una narrativa que, aunque dolorosa, ya conocemos. Y en ese apego a la herida, perdemos la posibilidad de sanar. Perdonar, desde la perspectiva estoica, no significa justificar al otro. Significa liberarte a ti. Significa soltar el deseo de venganza. Significa aceptar que el pasado no puede cambiarse, pero tu presente sí. Y que mientras te aferres al resentimiento, estás renunciando a la paz que podrías tener. No tienes que reconciliarte con quien te hirió. No tienes que buscar explicaciones donde no las hay. No necesitas una disculpa para perdonar. Porque el perdón, aunque nos enseñaron que es para el otro, en realidad es un acto profundamente personal. Es mirarte al espejo y decir: ya no quiero seguir viviendo atado a esto. A veces creemos que si soltamos el rencor, la otra persona gana. Pero no hay mayor victoria que recuperar tu paz. No hay mayor fortaleza que mirar atrás sin que se te cierre el pecho. No hay mayor revolución que sanar en un mundo que espera que sigas cargando tus heridas. Los estoicos hablaban de la virtud como el camino del sabio. Y dentro de la virtud está la justicia, sí. Pero también está la templanza, la moderación, el equilibrio. Es fácil odiar. Es fácil guardar rencor. Lo difícil, lo verdaderamente valiente, es elegir otra cosa. No porque el otro lo merezca, sino porque tú lo necesitas. Piensa en esto: ¿quién serías si no llevaras ese peso? ¿Cómo serían tus relaciones si no proyectaras ese dolor no resuelto? ¿Cuántas oportunidades te has negado por miedo a volver a ser herido? El perdón no es solo un cierre. Es una apertura. Es el inicio de una vida donde no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Y aquí viene una de las enseñanzas más profundas: no necesitas estar completamente sanado para perdonar. A veces el perdón es el primer paso de la sanación. Es esa decisión silenciosa de no seguir perpetuando el sufrimiento. Es ese momento en que dejas de esperar que el otro lo repare, y te encargas tú de reconstruirte. No es fácil. No es inmediato. A veces te sentirás tentado a volver al dolor, a revivirlo. Pero cada vez que eliges soltar un poco, te haces más libre. Y poco a poco, esa antorcha que antes te quemaba, deja de tener poder sobre ti. Romper la cadena no es olvidar lo que pasó. Es recordar sin revivir. Es usar esa experiencia como impulso, no como ancla. Es ser el punto final de una historia de dolor, y el comienzo de una vida diferente. Así que suéltalo. No porque lo que te hicieron estuvo bien, sino porque ya no quieres que eso decida cómo vives. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Y eso, querido lector, también es estoicismo en su forma más pura: hacer lo correcto por dentro, aunque nadie lo vea por fuera. Desde pequeños,
Muchos de nosotros aprendimos que perdonar es ceder, que es una especie de sumisión. Si lo perdonas, te verá la cara. No seas débil, haz que pague. Nunca olvides lo que te hizo. Esta narrativa está profundamente arraigada en una cultura que premia la dureza, la revancha, el orgullo herido, y que castiga la vulnerabilidad. Sin embargo, el estoicismo, lejos de este enfoque, sostiene una verdad distinta. Perdonar no es rendirse, es recuperar el control sobre tu propia alma. Y no es un control cualquiera. Es uno que no se ejerce sobre el otro, sino sobre uno mismo. Porque cualquiera puede arremeter con rabia, romper un plato, bloquear un contacto, odiar en silencio por años. Lo difícil, lo que exige un verdadero entrenamiento del carácter, es elegir el silencio cuando ardes por gritar. Es soltar cuando tu ego clama por justicia. Es cerrar una herida que nadie más quiso curar. En este punto del camino, ya no hablamos de un perdón superficial. Hablamos del perdón como una disciplina emocional, como una práctica estoica. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo haces solo cuando se te antoja o cuando ya no duele, sino cuando decides que tu paz vale más que tu necesidad de tener la razón. Perdonar no es un impulso. Es un entrenamiento. Un músculo que, como cualquier otro, se desarrolla con el tiempo y la repetición. No será fácil al inicio. Tal vez hasta te duela más que odiar. Pero con cada paso, con cada pensamiento que eliges no alimentar, estás creciendo en dirección a la verdadera libertad. Marco Aurelio lo decía con sencillez y firmeza: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. En lugar de devolver daño por daño, puedes elegir responder con integridad. No porque seas santo, sino porque tienes la fortaleza de no dejarte arrastrar por lo peor del otro. Eso no es debilidad. Eso es poder. Poder sobre ti. Poder sobre tu mente. Poder sobre tu destino. ¿Y si te preguntaras qué ganarías si perdonas? ¿Qué se libera dentro de ti cuando dejas de alimentar ese pensamiento constante? Puede que, por primera vez en años, descanses. Puede que vuelvas a sonreír con sinceridad. Puede que mires a esa persona o ese recuerdo, y ya no tiemble tu interior. No porque hayas olvidado, sino porque ya no vives allí. Muchos creen que el perdón es un evento. Una conversación, una frase, un acto simbólico. Pero no. El perdón real es un proceso interno. A veces, un proceso que ni siquiera se comparte con el otro. Porque el objetivo no es reconciliarse, es soltar el ancla que te impide avanzar. Y este proceso exige una fuerza interior que rara vez se celebra públicamente. Nadie aplaude al que perdona en silencio. No hay likes ni medallas. Pero hay una transformación profunda que solo tú puedes sentir. Y esa transformación te cambia, te eleva, te hace dueño de ti mismo. En el fondo, lo que más duele no es lo que pasó. Es lo que te dijiste a ti mismo después de que pasó. No valgo nada. Soy débil. Nunca debí confiar. Y el perdón, cuando es auténtico, comienza ahí, cuando empiezas a hablarte diferente. Cuando reconoces que no merecías ese daño, pero tampoco mereces seguir cargándolo. El estoicismo no te pide que seas inmune al dolor. Te pide que no seas esclavo de él. Que lo uses, que lo observes, que lo trasciendas. Y el perdón es una de esas herramientas invisibles que te permiten hacerlo. No se ve desde fuera. No se puede medir. Pero transforma. Es posible que la persona que te hirió nunca lo entienda. Que nunca se disculpe. Que siga su vida como si nada. Pero ese no es tu asunto. Tu camino es el tuyo. Tu alma es tu responsabilidad. Y si decides cuidar de ella, debes limpiarla del veneno del resentimiento. No como un acto heroico, sino como un acto íntimo de amor propio. En un mundo que grita venganza, tú puedes susurrar paz. En un mundo que exige justicia externa, tú puedes construir justicia interna. Y ese es el verdadero camino estoico, no cambiar el mundo, sino cambiar cómo lo habitas. Perdonar no es olvidar. Perdonar es elegir no vivir desde la herida. No porque seas mejor que el otro, sino porque te estás convirtiendo en alguien que se merece algo mejor. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria. Imagina que llevas una mochila invisible. En ella, sin darte cuenta, has ido guardando cada palabra hiriente, cada traición, cada injusticia que sufriste. Has metido miradas frías, silencios que dolieron más que gritos,
decisiones que otros tomaron por ti. Y cada vez que vuelves a recordar aquello, vuelves a cargar peso. Sigues arrastrando lo que ya pasó, lo que ya no existe, lo que no puedes cambiar. ¿Hasta cuándo? El estoicismo no te pide que niegues lo que sentiste. No te exige que te conviertas en una roca. Por el contrario, te ofrece una forma práctica de tomar ese dolor, observarlo con serenidad, aprender de él y, luego, dejarlo ir. Porque solo cuando sueltas, puedes caminar liviano. El perdón no se trata de borrar la historia. Se trata de mirarla con otros ojos. No como víctima eterna, sino como protagonista de tu transformación. Porque mientras mantengas vivo el resentimiento, sigues siendo esclavo del pasado. Mientras no perdones, sigues definiéndote por lo que te hicieron, no por lo que estás construyendo. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que perdonar es justificar al otro. Si lo perdono, parece que estuvo bien. Si lo dejo pasar, entonces no se hace justicia. Pero no. Perdonar no es absolver. Es comprender que ya no puedes seguir perdiendo energía en algo que no puedes rehacer. No lo haces por el otro. Lo haces por ti. Por la vida que aún te queda por vivir. Epicteto decía, no son las cosas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Esa traición que sufriste no te define. Ese abandono no es tu identidad. Es lo que haces con ello lo que importa. Y cuando eliges perdonar, no niegas el dolor, decides transformarlo. Tal vez nunca te pidan perdón. Tal vez sigas sin entender por qué lo hicieron. Pero incluso así, puedes cerrar ese ciclo. Porque el cierre no siempre llega de afuera. A veces, llega cuando te sientas contigo mismo, respiras profundo y decides que ya no quieres seguir atado a ese recuerdo. ¿Y si el perdón fuera una declaración de fuerza? ¿Y si lo utilizaras como escudo contra la repetición del daño? Cada vez que eliges perdonar conscientemente, envías un mensaje a tu interior: merezco paz. No viviré desde la herida. No seré lo que me hicieron. Muchos se resisten al perdón porque lo sienten como una pérdida de control. Si lo perdono, pierdo. Pero lo contrario es cierto. Cuando no perdonas, entregas el control a quien te dañó. Sigues reaccionando desde esa experiencia, tomando decisiones que no nacen de tu esencia, sino de tu dolor. Y no se trata de hacerlo de inmediato. El perdón no es una orden, es un proceso. Puede tardar semanas, meses, incluso años. Pero lo importante es la dirección. Que cada día, con pequeños actos, te acerques a esa liberación. Que elijas no alimentar el rencor. Que aprendas a mirar hacia adelante. Piensa en lo que podrías crear con toda esa energía que gastas recordando lo que te destruyó. ¿A cuántas personas has alejado por miedo a que te hieran igual? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque aún vivías desde la desconfianza? El perdón no solo sana el pasado, abre caminos hacia el futuro. No estamos hechos para cargar eternamente. Nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente se cansa, nuestra alma se apaga. El perdón, cuando es auténtico, revitaliza, devuelve color, te reconecta con tu propósito. Porque no naciste para quedarte en lo que fue. Naciste para evolucionar. Séneca enseñaba que el sabio no se deja arrastrar por las pasiones destructivas. No porque no las sienta, sino porque sabe gobernarlas. Y el perdón es una forma de gobierno interior. Un acto de alta inteligencia emocional. De madurez. De dominio. Hoy, tal vez no puedas perdonar del todo. Pero puedes dar el primer paso. Puedes escribir lo que sientes. Hablarlo. Meditarlo. Respirarlo. Y sobre todo, decidir que no dejarás que ese evento te siga robando vida. Porque la verdadera justicia no está en castigar, sino en sanar. Y sanar, aunque duela, es tu mayor acto de amor propio. De dignidad. De poder. En lo más profundo del corazón humano se esconde un sentimiento corrosivo, que se disfraza de justicia, pero que en realidad es una cadena, el rencor. Lo llevamos como una armadura, creyendo que nos protege, que nos hace fuertes, que evita que nos vuelvan a herir. Pero lo que no entendemos es que el rencor no es un escudo, sino una celda. Y nosotros, sus prisioneros. El estoicismo nos recuerda que somos libres solo cuando somos dueños de nuestro mundo interior. Marco Aurelio escribió:
La mejor manera de vengarte es no ser como ellos. ¿Qué significa esto? Que el verdadero poder no está en devolver el golpe, ni en guardar resentimiento, sino en elevarnos por encima de aquello que intentó degradarnos. El rencor nos roba el presente. Nos encierra en una narrativa de víctima. Revivimos una y otra vez lo que nos hicieron, creyendo que eso nos mantiene alertas, nos hace justos, nos impide repetir errores. Pero en realidad, lo que hacemos es alimentar una herida que ya debería estar cerrada. ¿Y si te dijera que cada vez que recuerdas a esa persona con rabia, le entregas una parte de tu energía? ¿Que cada vez que dejas que esa historia controle tus emociones, renuncias a tu libertad? El estoico sabe que no puede controlar lo que otros hacen, pero sí cómo responde ante ello. Y ahí reside su fuerza. Perdonar no es olvidar, no es minimizar. Es recordar sin que te duela. Es decir, sí, esto pasó, pero ya no tiene poder sobre mí. El rencor, en cambio, mantiene viva la herida. No la sana, la alimenta. Muchos dicen, no puedo perdonar, fue demasiado grave. Y es válido. Pero lo que no comprenden es que ese no perdonar no afecta al otro, te afecta a ti. Es como tomar veneno esperando que el otro sufra. El estoicismo nos invita a soltar, no como acto de bondad hacia el otro, sino como acto de autocuidado. Imagina tu mente como una casa. El rencor es ese huésped incómodo que ocupa tu sala principal, ensucia todo, no deja que invites a otros, roba tu descanso, interrumpe tu paz. Y sin embargo, tú sigues dándole espacio. El perdón, en cambio, es el acto de desalojarlo, de recuperar tu hogar interior. Séneca advertía que el odio es una forma de esclavitud emocional, que aquellos que guardan rencor son dominados por lo que desprecian. ¿No es irónico? Queremos liberarnos de quien nos hizo daño, y lo mantenemos vivo en nuestro pensamiento diario. Eso no es libertad. Es sometimiento disfrazado. El perdón, entonces, no es un acto débil. Es una revolución interna. Es decir, ya no te permito vivir en mí. Es un límite. Es un cierre. Es una puerta que se cierra, no hacia afuera, sino hacia adentro. Para que por fin puedas estar contigo sin interrupciones del pasado. Hay una fuerza profunda en la persona que ha perdonado de verdad. Es una fuerza serena, que no grita, que no busca venganza, que no necesita que el otro cambie. Esa fuerza nace de la convicción de que nadie tiene derecho a perturbar tu paz. Y el perdón, al contrario del rencor, no depende del otro. Depende solo de ti. Cada vez que eliges soltar, recuperas fragmentos de ti que habías entregado. Recuperas claridad. Recuperas propósito. Dejas de actuar desde el dolor y comienzas a crear desde la conciencia. Eso es lo que enseñaban los estoicos, que la libertad no está fuera, sino en la mente que se libera del resentimiento. No es fácil. No será de un día para el otro. Habrá recaídas, momentos de ira, recuerdos que quemen. Pero si cada día decides avanzar hacia esa liberación, aunque sea un paso, estás renaciendo. Estás reclamando tu poder. Y un día, mirarás atrás y dirás, sí, eso pasó, pero ya no vive en mí. Ese es el milagro del perdón. No transforma al otro, te transforma a ti. A primera vista, agradecer el dolor parece una locura. ¿Cómo agradecer una traición, una pérdida, una caída? ¿Cómo se puede mirar al sufrimiento con gratitud? Y sin embargo, el estoicismo insiste, no solo debemos soportar el dolor, debemos comprenderlo. Incluso, en algún momento, abrazarlo. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esa frase sencilla encierra una de las verdades más poderosas que cualquier filosofía haya enseñado, que el sufrimiento no es solo lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Y aquí está el giro profundo. Si puedes cambiar tu perspectiva, puedes cambiar tu experiencia. Puedes tomar algo devastador y transformarlo en una semilla de sabiduría. En vez de decir, ¿por qué me pasó esto?, puedes empezar a preguntar, ¿para qué me pasó esto? La vida no pide permiso para doler. Llega la muerte, el abandono, la enfermedad, la injusticia. Golpea sin aviso, sin lógica. Y sin embargo, todo lo que verdaderamente nos transforma, todo lo que nos enseña a crecer, viene envuelto en un tipo de dolor. Porque lo que no incomoda, no sacude. Y lo que no sacude, no cambia. El dolor es el único maestro que no acepta excusas.
Te confronta contigo mismo. Te obliga a mirar lo que evitabas. Te empuja a evolucionar o a quebrarte. Y a veces, en ese proceso de ruptura, descubrimos quiénes somos en realidad. El estoicismo no romantiza el dolor. No dice que sea bueno en sí mismo. Pero sí enseña que puede ser útil. Que puede ser fértil. Que puede llevarnos a lugares interiores que jamás habríamos explorado sin él. El sufrimiento nos purifica de ilusiones. Nos vacía de soberbia. Nos acerca a lo esencial. Séneca escribió: aquel que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Y no hay miedo más grande que el del sufrimiento. Superarlo no significa que no duela. Significa que ya no nos domina. Que aunque tiemble el cuerpo, el alma se mantiene firme. Agradecer el dolor es un acto supremo de madurez espiritual. No es resignación. Es comprensión. Es decir, lo que pasó me dolió, pero también me mostró algo que debía ver. Es reconocer que esa herida abrió una grieta por donde entró la luz. Una luz nueva. Una visión más profunda. Mira hacia atrás. Observa tus momentos más oscuros. ¿Quién eras antes de ellos? ¿Quién eres ahora? ¿Acaso no forjaron tu carácter, tu sensibilidad, tu coraje? El sufrimiento no te dejó igual. Te volvió más consciente, más empático, más fuerte. Aunque duela admitirlo, te construyó. No todos los dolores traen sabiduría automáticamente. Muchos, si se reprimen o se niegan, solo se enquistan. Pero si los enfrentas con honestidad y apertura, si dejas que el proceso ocurra sin intentar anestesiarlo, entonces ese dolor puede convertirse en una maestra silenciosa. Una guía. Agradecer no es olvidar. No es justificar el mal. Es darle un sentido. Y en ese sentido, redimir el sufrimiento. Transformarlo. Integrarlo a tu historia como un capítulo valioso, no como una maldición. El estoico no niega las lágrimas. Pero tampoco se ahoga en ellas. Las honra. Las deja caer. Las estudia. Y luego, sigue caminando. Porque su filosofía no es evasiva ni fantasiosa. Es un entrenamiento para la vida real. Para la vida tal como es. ¿Puedes decir hoy que has crecido gracias a lo que dolió? ¿Que eres más sabio por aquello que te quebró? ¿Que hubo belleza escondida en el naufragio? Si puedes responder que sí, entonces ya estás viviendo la enseñanza de este texto. Ya estás agradeciendo al dolor. No porque te guste sufrir, sino porque entendiste que, aunque no lo elegiste, puedes convertirlo en algo digno. Algo tuyo. Algo que, en lugar de destruirte, te convirtió. Y ese agradecimiento no es sumisión. Es poder. Es libertad. Es evolución. Vivimos en una época donde reaccionar rápido es símbolo de poder. Donde levantar la voz, mostrar enojo, responder con dureza o devolver el golpe parece ser la única forma de no quedar como alguien débil. Pero en el mundo del estoicismo, esto es exactamente lo contrario. Perder el control es el verdadero signo de debilidad. Epicteto lo decía con claridad: cualquiera puede enfadarse, eso es fácil. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento adecuado, por el motivo adecuado y de la manera adecuada, eso no es fácil. Dominar nuestras emociones no significa reprimirlas. Significa entenderlas, y no permitir que gobiernen nuestras decisiones. A lo largo de la historia, los grandes hombres y mujeres no se definieron por lo que sintieron, sino por cómo respondieron a lo que sintieron. Y ahí está el secreto de los estoicos, la distancia entre estímulo y reacción. El espacio breve, pero poderoso, donde podemos elegir. El deseo de venganza nace del dolor, del orgullo herido, de la necesidad de restaurar el equilibrio perdido por una ofensa. Pero ese deseo, si no se canaliza, se convierte en un veneno que contamina todo lo que toca. El estoico no busca venganza. Busca justicia, claridad, equilibrio. Y eso exige dominio personal. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No se trata de negar el daño que alguien nos causó. Se trata de decidir que no vamos a permitir que ese daño nos transforme en una versión oscura de nosotros mismos. Cada vez que eliges no reaccionar con ira, estás haciendo un acto de poder invisible. Estás diciéndole al mundo: yo gobierno mi interior, no tú.
Esa es una de las victorias más grandes que puedes lograr. Porque cualquiera puede gritar, insultar, agredir. Pero solo los verdaderamente fuertes pueden responder con sabiduría, o incluso con silencio. No hay mayor demostración de fuerza que ver a alguien mantenerse sereno frente a una provocación. Esa calma es dinamita en el alma del que espera verte perder el control. Y es un bálsamo para tu propia integridad. El estoicismo no enseña pasividad. Enseña inteligencia emocional. Nos invita a observar nuestras pasiones con una mente lúcida, casi como si viéramos una tormenta desde una ventana cerrada. Las emociones pueden rugir, pero no tienen que arrastrarnos. Cuando logras mantener la compostura en medio del caos, no solo te haces más fuerte tú, sino que haces más fuerte tu entorno. Te conviertes en un faro, en un ejemplo, en una muestra silenciosa de que hay otra forma de vivir, sin depender del juicio ajeno, sin necesidad de responder con la misma moneda, sin que el odio te contamine. La verdadera justicia no siempre está en ver caer a quien te hizo daño. A veces está en demostrar que sigues en pie, sin haber destruido tu esencia. Que fuiste herido, pero no corrupto. Que elegiste evolucionar, no vengarte. Este dominio interno no se adquiere de un día para otro. Es una práctica, una disciplina diaria. Requiere autoconocimiento, paciencia y humildad. Pero vale más que cualquier impulso momentáneo de revancha. Porque lo que se logra con furia, suele traer consecuencias. Lo que se construye con templanza, deja raíces profundas. La venganza a veces da una satisfacción inmediata. Pero el dominio personal da una paz que perdura. Cuando todo dentro de ti grita por reaccionar, por estallar, por devolver lo que te hicieron, respira. Haz una pausa. Recuerda que tu objetivo no es ganar una batalla emocional, sino mantenerte fiel a quien realmente quieres ser. Esa es la victoria más noble. La que nadie aplaude en voz alta, pero que tú sientes en el corazón. Porque sabes que no traicionaste tu centro. Que no perdiste tu norte. Que fuiste más fuerte que tus impulsos. Y eso, aunque el mundo no lo vea, es una revolución silenciosa. Aceptar lo que no puedes controlar es el inicio de tu libertad. Hay una frontera invisible que separa a los que viven atormentados de los que viven en paz. No es la riqueza, ni la salud, ni siquiera el entorno. Es la comprensión profunda de esta verdad simple. Hay cosas que dependen de ti, y hay cosas que no. Epicteto decía que la base del estoicismo está en distinguir lo que está en nuestro control de lo que no lo está. Y eso, aunque parezca una idea básica, puede tomar toda una vida aprenderlo. Porque nos han educado para querer controlarlo todo. El futuro, la opinión de los demás, los resultados, las emociones de otras personas, las decisiones que toman. Pero esa lucha solo genera frustración. Nada te roba más energía que intentar forzar lo que está fuera de tu dominio. Y nada te devuelve más poder que soltar esa ilusión de control. El estoico entiende que su único territorio es su mente, sus acciones, sus decisiones. Todo lo demás, el clima, las palabras de otros, el tiempo que tarda la vida en mostrar resultados, no le pertenece. Aceptar esto no es rendirse. Es tomar una postura activa de lucidez. Es decir, no puedo cambiar esto, pero sí puedo cambiar cómo me afecta. Y ese cambio es monumental. Porque pasas de víctima del destino a arquitecto de tu respuesta. La vida está llena de eventos que no controlamos. Enfermedades, pérdidas, traiciones, desastres, separaciones. Puedes pasarte la vida maldiciendo porque ocurren, o puedes aceptar que están fuera de tus manos y enfocar tu energía en lo que sí puedes hacer. Cuidar tu actitud, tus pensamientos, tu manera de caminar en medio del dolor. Marco Aurelio, en medio de guerras, enfermedades y traiciones, no buscó culpables. Escribía en su diario para sí mismo, como un ejercicio de reafirmación: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Eso no lo escribió un sabio apartado del mundo, lo escribió un emperador con el peso de un imperio sobre los hombros. Aceptar lo que no puedes controlar no significa que no te importe. Significa que has aprendido a priorizar tu energía, que eliges dónde poner tu foco, que no vas a permitir que la frustración te arrastre como un río desbordado. ¿Cuántas veces sufrimos por escenarios que nunca pasan? ¿Cuántas veces nos angustiamos por cosas que ya sucedieron y no tienen vuelta atrás? El estoico no niega la realidad, la enfrenta, y al hacerlo,
recupera su libertad. El control es una ilusión que te encadena. La aceptación es una lucidez que te libera. Y cuando eliges vivir desde esa claridad, descubres una tranquilidad que no depende de lo externo. Porque sabes que, aunque el mundo se caiga, tú decides cómo te vas a levantar. La paz interior no es tener una vida perfecta. Es tener una mente en calma, aun cuando la vida no lo está. Y eso solo se logra aceptando lo incontrolable y abrazando lo que sí depende de ti. Tus pensamientos, tus reacciones, tus valores, tus palabras, tus hábitos. Ese es tu reino. Lo demás es el mar. Y no puedes controlar la marea, pero sí puedes aprender a navegar. Entonces, cuando la vida te enfrente a situaciones difíciles, recuerda, la pregunta no es ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿qué voy a hacer con esto que me pasa? Y ahí, en esa elección, está tu poder. El poder silencioso, inquebrantable, que nadie puede quitarte. El estoicismo no promete inmunidad al dolor. Promete dignidad frente al dolor. Y esa dignidad empieza cuando dejas de exigirle al mundo que sea como tú quieres, y empiezas a trabajar en ser tú quien puede atravesarlo con entereza. No estás aquí para controlar la vida. Estás aquí para vivirla con sabiduría. La verdadera fortaleza es la serenidad. Vivimos en una cultura que ha confundido la fuerza con la dureza, la valentía con la agresividad, y la resistencia con la negación. Se glorifica al que no llora, al que no duda, al que no se quiebra. Pero el estoicismo no tiene nada que ver con esa máscara rígida que algunos confunden con fortaleza. La verdadera fortaleza, nos dice el estoicismo, no hace ruido. Es calma. Es autocontrol. Es saber que puedes romperte, pero decides mantenerte entero. Ser fuerte no es no sentir. Es sentir y no rendirte. Es saber que el miedo, la tristeza, la rabia y la decepción llegarán, pero no permitir que tomen el mando. No necesitas que desaparezcan para seguir adelante. Solo necesitas decidir que no van a dictar tus acciones. La serenidad es ese estado que alcanzas cuando dejas de resistirte al flujo de la vida. Cuando entiendes que no todo se trata de pelear. Que no cada conflicto merece una respuesta. Que a veces el verdadero poder está en tu silencio, en tu pausa, en no reaccionar cuando todo en ti grita que lo hagas. Séneca escribió que la tranquilidad es el bien supremo. No porque ignore el sufrimiento, sino porque sabe que una mente serena tiene más claridad para enfrentarlo. Y esa serenidad no es algo que se encuentra por azar, es una disciplina. Se cultiva en la forma en que piensas, en lo que consumes, en lo que eliges tolerar, en lo que decides soltar. Cuando logras mantenerte sereno frente al caos, frente a la injusticia, frente a la pérdida, frente al dolor, estás demostrando un nivel de madurez emocional que muy pocos alcanzan. No porque seas indiferente, sino porque has aprendido a no permitir que el entorno dicte tu estado interno. Es común escuchar frases como, es que me hizo enojar, ellos me arruinaron el día, por su culpa estoy así. El estoico jamás se entrega a ese poder. Sabe que sus emociones le pertenecen, que las circunstancias pueden ser adversas, pero su reacción siempre será su elección. Y no se trata de reprimir. Se trata de comprender. De observar tu mente como quien observa un río desde la orilla. Las emociones pasan. No tienes que seguirlas, ni identificarlas como tu identidad. Puedes verlas llegar, reconocerlas, y dejarlas ir. Esa es la serenidad, no negar lo que ocurre dentro de ti, sino estar tan presente, tan enraizado, que ninguna tormenta interna te arrastre por completo. Es decirte a ti mismo, sí, esto duele, pero no me destruirá. Sí, esto me enoja, pero no me descontrolará. Sí, esto me frustra, pero no me definirá. Los antiguos sabios sabían que dominarte a ti mismo era la batalla más difícil. Más que conquistar ejércitos, más que escalar cumbres. Porque exige honestidad brutal, constancia, humildad. Y porque no hay aplausos cuando lo logras. Nadie lo ve. Es una victoria interna, silenciosa, pero que transforma tu vida desde dentro. Piénsalo. ¿Cuántas veces has reaccionado de forma impulsiva y luego te has arrepentido? ¿Cuántas veces un momento de rabia arruinó una relación, un proyecto, un día entero? La serenidad te da espacio. Te permite responder en lugar de reaccionar. Te vuelve dueño de ti mismo. Y esa es la mayor libertad. No depender de las circunstancias externas para estar en paz.
No necesitar que los demás cambien para sentirte bien. No caer en el caos solo porque el mundo lo hace. La verdadera fortaleza, entonces, no es levantar más peso, ni hablar más fuerte, ni ganar todas las discusiones. Es caminar en medio del ruido sin perder tu centro. Es sostener tu integridad cuando nadie te ve. Es seguir cultivando tu mente cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Sereno no significa pasivo. Significa preparado. Significa que has entrenado tu mente para no ser esclava de lo externo. Y esa es una victoria que nadie puede arrebatarte. Recuerda esto, la calma no es debilidad, es poder bajo control. Y el mundo no necesita más gente reaccionando. Necesita más personas conscientes, que respondan con sabiduría, que actúen desde la razón y el corazón en equilibrio. El estoicismo no es frialdad, es profundidad. Es entender que tu paz vale más que cualquier reacción, que tu serenidad es tu escudo, tu templo, tu verdadera fortaleza. El arte de aceptar lo inevitable. Hay una batalla interna que muchos libran sin siquiera saberlo, la lucha contra lo que ya es. Nos desgastamos resistiéndonos al presente, renegando de lo que ocurrió, deseando que la vida hubiera sido distinta. Pero esa resistencia no cambia los hechos. Solo nos quita paz. El estoicismo nos enseña que la clave no está en cambiar lo que no se puede cambiar, sino en cambiar nuestra percepción de ello. Esta idea no es resignación pasiva, es transformación activa. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Si estás afligido por alguna cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y tienes el poder de revocar esto en cualquier momento. Aceptar no es rendirse. Es dejar de pelear con lo que no depende de ti. Es mirar al dolor a los ojos y decirle, no te pedí, no te esperé, pero aquí estás. Te acepto. Y desde ese lugar de aceptación, construir algo nuevo. No desde el odio. No desde la negación. Desde la claridad. ¿Cuántas veces has prolongado un sufrimiento solo por negarte a aceptar que algo terminó, que alguien se fue, que un camino ya no está disponible? Te aferras al ¿por qué?, como si en esa pregunta encontraras consuelo. Pero el estoicismo propone otra pregunta: ¿qué haré con esto ahora? Lo que sucedió, sucedió. El pasado no puede cambiarse, pero tu interpretación sí. Y ahí es donde reside tu poder. El sabio estoico no se queda atrapado en el lamento. Siente, claro que sí, pero luego actúa. Se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usarlo a mi favor? Aceptar lo inevitable es reconocer que la vida tiene un flujo, un ritmo que no siempre comprenderás. Es confiar en que, aunque no todo tenga sentido ahora, hay crecimiento en cada experiencia, incluso en las más amargas. Pero esto requiere coraje. Porque aceptar es mirar de frente. No huir. No cubrir con distracciones. Es decir, esto me dolió. Esto no fue como esperaba. Pero ya no lucharé contra ello. Y al hacer eso, comienza la verdadera transformación. La mente se libera cuando deja de insistir en controlar lo incontrolable. Cuando sueltas la necesidad de tener siempre respuestas, de que todo encaje en tus expectativas. Es ahí cuando aparece la paz. No la paz de que todo sea perfecto, sino la paz de saber que lo imperfecto también puede ser vivido con plenitud. Epicteto decía, haz lo mejor con lo que tienes, en donde estás. No esperes a que todo esté alineado. No esperes a que el dolor se vaya por completo. No esperes a entenderlo todo. Haz las paces con el momento presente. Eso es ser estoico. Aceptar lo inevitable también significa aceptar a los demás tal como son, no como desearías que fueran. La decepción muchas veces nace de esperar que otros se comporten según tus expectativas, no según su naturaleza. Cuando dejas de exigirle al mundo que sea distinto, empiezas a ver las cosas como realmente son. Y desde ahí, puedes decidir con libertad. La vida, en su esencia más pura, es incierta. Y cuanto más rápido abraces esa incertidumbre, menos sufrirás. No se trata de perder la sensibilidad, sino de fortalecer tu centro. De entender que cada desafío, cada pérdida, cada giro inesperado, trae consigo una semilla de sabiduría, si estás dispuesto a verla. El estoicismo no niega el dolor. Te enseña a enfrentarlo. A atravesarlo sin convertirte en él. A aceptar lo inevitable no con resignación, sino con dignidad. Con la frente en alto.
con la mente despierta. Al final, la aceptación no es el final del camino. Es el inicio de uno nuevo. Uno más ligero, más auténtico, más alineado con lo que realmente puedes controlar. Tus pensamientos, tus acciones, tu carácter. Cuando sueltas lo que no puedes cambiar, tus manos quedan libres para construir lo que sí puedes. Disciplina emocional, el escudo del sabio. Imagina un guerrero en medio del campo de batalla. A su alrededor, el caos, gritos, espadas, fuego. Pero él permanece en pie. No porque no sienta miedo, sino porque ha entrenado su mente para no obedecer al pánico. Esa es la imagen más clara de lo que representa la disciplina emocional para el estoicismo. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no permitir que eso que sientes te controle. La vida pondrá a prueba tus emociones cada día. Alguien te decepcionará. Perderás lo que amas. Te enfrentarás a injusticias. Y en cada uno de esos momentos, tendrás dos opciones: reaccionar impulsivamente o responder con sabiduría. La disciplina emocional es esa pausa entre el estímulo y tu reacción. Es el espacio sagrado donde eliges tu actitud. Marco Aurelio lo sabía y lo repetía en sus meditaciones. Si algo externo te hiere, el dolor no se debe a eso, sino a tu interpretación. Y eso, tú lo puedes cambiar. Pero, ¿cómo se entrena esta disciplina? No es magia, es práctica constante. Es observar tus pensamientos como si no te pertenecieran. Es cuestionar tus impulsos antes de actuar. Es hablarte con firmeza cuando tus emociones intentan sabotearte. Empieza por lo simple: no responder de inmediato cuando estás molesto. No tomar decisiones desde la tristeza profunda. No prometer nada en la euforia. Esa es la base. Aprender a esperar, a pensar, a respirar. La disciplina emocional crece en el silencio de esas pausas. Y sí, dolerá. Porque muchas veces tendrás que morderte la lengua. O caminar solo. O aceptar que no todos piensan como tú. Pero el precio de mantener la calma es infinitamente menor al precio de perderla. El estoico no busca apagar sus emociones, sino entenderlas. Verlas como señales, no como órdenes. Si algo te enoja, pregúntate: ¿qué parte de mí se siente atacada? ¿Es orgullo? ¿Es miedo? ¿Es inseguridad? La respuesta no siempre es cómoda, pero sí reveladora. Recuerda, reaccionar es fácil. Cualquiera puede gritar, culpar, huir. Lo difícil es mantenerse en control. Por eso el autocontrol no es debilidad, es fuerza contenida. Es poder canalizado. Es fuego que no quema, sino que ilumina. En este mundo donde todo incita a la inmediatez, a la queja, a la reacción rápida, ser emocionalmente disciplinado es un acto de rebeldía. Es decirle al caos: tú no mandas aquí. Yo decido cómo responder. Y esa decisión cambia tu destino. Porque quien controla sus emociones, controla sus acciones. Y quien controla sus acciones, moldea su vida. Lo dijo Séneca con claridad: el mayor poder es el dominio sobre uno mismo. Pero hay algo más. La disciplina emocional también implica perdón. Porque no siempre lograrás mantener la calma. Habrá días en los que caerás. Días en los que te traicionen las emociones. Y ahí necesitarás otra virtud estoica: la compasión hacia ti mismo. No como excusa, sino como motor para seguir practicando. Esa práctica no termina nunca. No importa cuánto leas o medites. Siempre habrá nuevas pruebas. Pero con cada una de ellas, te harás más fuerte, más sabio, más libre. ¿Sabes cuál es el verdadero poder del sabio estoico? No es la ausencia de emoción, sino la capacidad de no ser esclavo de ninguna. El sabio siente, pero no se arrastra. Se conmueve, pero no se quiebra. Ama, pero no se pierde. La disciplina emocional es el escudo que te protege de ti mismo. De tus viejos patrones. De tus impulsos destructivos. De tus pensamientos limitantes. Es un trabajo diario, silencioso, invisible. Pero sus frutos son inmensos: serenidad, claridad, poder interior. Y eso, en un mundo desbordado por la reactividad, es una forma de libertad. No necesitas una armadura. Necesitas dominio. No necesitas que los demás cambien. Necesitas liderarte a ti. No necesitas gritar para ser escuchado. Necesitas coherencia para ser respetado.
Recuerda siempre, las emociones pasarán. Lo que permanezca será lo que hiciste con ellas. Y si logras mantenerte en pie, sereno, firme, en medio del caos, no solo estarás practicando el estoicismo, estarás encarnándolo. Nada ocurre por casualidad, hazte responsable de tu destino. Mira atrás por un momento. Cada momento de dolor, cada pérdida, cada traición, cada silencio. Piensa también en cada encuentro inesperado, cada lección que no esperabas, cada persona que llegó justo cuando más lo necesitabas, o se fue cuando aún la querías cerca. Nada fue casualidad. Eso es lo que nos enseña el estoicismo. No que todo esté escrito por un destino ciego, sino que todo puede ser interpretado con propósito. Que la actitud con la que vives los eventos importa más que los eventos en sí. No se trata de justificar lo injustificable, sino de encontrarle sentido incluso al sufrimiento. Porque el dolor sin sentido destruye. Pero el dolor con propósito transforma. Cada tropiezo que tuviste fue un empujón hacia una versión más fuerte de ti. Cada pérdida te mostró que no puedes depender del exterior para estar completo. Cada vez que algo malo te ocurrió, la vida no te estaba castigando, te estaba enseñando. Y esa enseñanza solo llega si estás despierto. Si en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, te atreves a preguntar ¿para qué? Esa es la pregunta del sabio. La pregunta que cambia la dirección de tu mirada, del lamento al aprendizaje, del reclamo a la responsabilidad. El estoico no cree en la casualidad como refugio. Cree en la coherencia entre destino y virtud. Y aunque no pueda controlar todo lo que le ocurre, sabe que puede controlar cómo lo vive, que aprende y cómo lo transforma. Porque sí, hay cosas que no eliges. No elegiste la familia en la que naciste, ni la época que te tocó vivir. Pero puedes elegir quién ser dentro de esa historia. Y eso no es poco. De hecho, eso lo es todo. Cada decisión que tomas, cada hábito que mantienes, cada pensamiento al que le das poder, es una semilla que estás sembrando en tu destino. Tú escribes tu historia todos los días, con cada acto. Aun cuando no lo notes, estás construyendo. O destruyendo. Por eso, asumir que nada ocurre por casualidad no es volverte pasivo, es hacerte más consciente. Te convierte en un arquitecto mental. En un alquimista emocional. En alguien que no necesita que la vida sea fácil, porque se ha vuelto fuerte. Y si miras bien, verás que muchas veces aquello que creíste tu ruina fue tu salvación. Lo que parecía el final, era un nuevo inicio disfrazado. Las puertas que se cerraron, lo hicieron para forzarte a encontrar otras mejores. Pero solo si estás dispuesto a mirar con otros ojos. Vivir estoicamente es vivir con los ojos del aprendiz. Entender que la vida no te debe nada, pero sí te ofrece todo si estás preparado para recibirlo. Y que el verdadero poder no es cambiar el mundo, sino cambiarte a ti en relación con el mundo. Eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido a todo lo que pensabas que no podías soportar. Has vuelto a empezar más de una vez. Has resistido tormentas internas y externas. Y lo seguirás haciendo. Porque cuando entiendes que nada ocurre por casualidad, comienzas a vivir con propósito. Dejas de correr. Dejas de esconderte. Y eliges ser la causa de tu vida, no el efecto de tus circunstancias. Ese es el regalo del estoicismo. No promesas vacías. No recetas rápidas. Sino un camino. Un compromiso diario. Una forma de mirar el mundo con firmeza, con serenidad, con valentía. Y ahora, es tu turno. Camina. Sigue. Entrena tu mente. Protege tu paz. Elige tu respuesta. Y si caes, levántate con más claridad. Porque no estás solo, llevas dentro de ti la herencia de sabios que también sufrieron, pero decidieron convertir su sufrimiento en sabiduría. Nada ocurre por casualidad. Todo te trajo hasta aquí. Y si estás aquí, es porque estás listo para más.